Qué bello mensaje de ese canto. Amén, hermanos. Dios nos ama a nosotros a pesar de lo que nosotros somos. Y si usted está aquí y dice, Dios me ama a mí a pesar de lo que yo he hecho en mi vida, el pecado, Dios te ama. Dios te ama. Y si Dios pudo morir en la cruz del Calvario por esos dos malhechores, uno al lado de Él, en cada lado, y salvó a uno de ellos, porque Él confió en Cristo como su Salvador y confió que Cristo podía perdonar sus pecados y lo amaba y lo quería salvar. Él te puede perdonar, te puede salvar a ti. Amén, hermanos. Vamos a ir aquí al mensaje, hermanos. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 10. Leímos esos versículos hace un momento. El mensaje que voy a predicar viene de una historia muy conocida de la Biblia en el libro de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás. La historia de Jonás es una de las historias bien conocidas, igual que la historia de Noé y el arca, y David y Goliat. Historias que nuestros niños conocen, algunos de nosotros que estuvimos en la iglesia desde nuestra niñez, hemos escuchado de esas historias muy a común. Nos encontramos con Jonás, uno de los profetas de Dios que estaba huyendo de la presencia de Dios. Nos dice el versículo 3, si va conmigo por favor, que se subió al barco equivocado, pero no porque se equivocó, sino porque no quería obedecer a Dios, donde Dios quería mandarle. Dice el versículo 3, si va conmigo, y pagando su, ¿qué, hermanos? Pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y mira aquí, hermanos, dice, lejos de la presencia de ¿quién, hermanos? De Jehová. En vez de tomar el barco a Nínive, donde Dios lo había mandado a predicar, toma el barco a Tarsis. Jonás, hermanos, en su rebeldía se subió al barco equivocado. Así como muchos cristianos que ya conocen la verdad, cristianos que ya conocen la voluntad de Dios en su vida, pero se suben al barco equivocado a propósito porque están corriendo de algo que no les agrada. Jonás, hermanos, no era alguien que no conocía la palabra de Dios. Jonás no era alguien que no conocía la voluntad de Dios para su vida. Jonás era un mensajero de Dios que conocía la palabra de Dios y conocía su voluntad. Si va conmigo al versículo 9, por favor. Ahí de Jonás capítulo 1. Él mismo dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Cuántos cristianos hay en este mundo que se han apartado de los caminos de Dios? No es por falta del conocimiento de la palabra de Dios, no es por falta de conocer la voluntad de Dios para su vida, sino es por el pecado de él. Escuche bien esta frase. Yo creo que es el pecado más mayor que hay en los cristianos, que se apartan de los caminos de Dios. Esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Es el problema mayor que todos nosotros tenemos. Amén, hermanos. Yo no sé de usted, pero yo batallo con eso en mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo no quiero hacer lo que Dios me manda a mí hacer. Amén, hermanos. Estamos aquí, estamos despiertos esta tarde. Levanté a la hermana, mis hijos y yo levantamos a la hermana Chela y hermano Manny. ¿Dónde está la hermana Chela, hermano Manny? Levanta su mano. Y mi hermana Chela, hermano Manny. Fieles al Señor, hermanos. Años. Y mira, hermanos, ellos se han movido a diferentes lugares y se han movido más lejos.
y ahora son mis vecinos en Grand Prairie, están a la vuelta, 5 minutos. Y nosotros, Manny siempre me manda un mensaje: Pastor, what time are you going to pick me up? ¿A qué hora me vas a levantar? Miércoles, los domingos, y voy por él. Amen. Y si no lo contesto, me manda 2, 3, 4, 5. Y me manda, y hasta en la televisión salen las noticias. Sí, eso es una reportaje. Van a levantar a Manny. Ok. Y esta mañana, esta tarde levanté a la hermana Chela, hermano Manny, y mis hijos, y le dije: hermana, estaba manejando, le dije, y ¿almorzó? Dijo: sí. Le dije: ¿qué almorzó? Dice: unas chuletas con arroz blanco. Y le dije: hermana, ¿se me va a dormir en el servicio? Dice: no, pastor, me tomé mi café. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, el café le quita el sueño? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes el café no le quita el sueño? No, ok. All right. Yo tampoco, hermanos. Yo puedo tomar todo el café que yo quiera y no me quita el sueño. Y hermano Carlos se me duerme, ¿no? Bueno, tenemos que dar café, amén. Pero escuche bien, hermanos. ¿Cuántos cristianos hay en este mundo que se han apartado de los caminos de Dios? Porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer y no la voluntad de Dios. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué, hermanos? De muerte. Y Dios lo vuelve a repetir en Proverbios 16, a 2 capítulos después, versículo 25. De nuevo, Él repite esto de nuevo. Dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Dios conoce que el hombre es necio y se lo tiene que repetir para que entienda. Jonás escogió el camino a Tarsis y por poco le cuesta su vida. Y no solo su vida, pero la vida de otros. Hermanos, muchos creen que su pecado no les afecta a otros, pero están bien equivocados. Tu pecado y mi pecado le afecta a otros. Hermanos, se nos olvida lo que Romanos 5:12 dice. ¿Dónde están los ganadores de almas? Digan amén, hermano. Ese es un versículo que nosotros tenemos grabado, amén. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en él, por un ¿qué? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en este mundo, hermanos, por Adán y por Eva. 2 personas. 2 personas. Ahora todos nosotros somos ¿qué, hermanos? Pecadores. Y usted cree, hermanos, que el pecado de nosotros, que nosotros cometemos cuando nos hemos apartado de Dios y estamos corriendo de la voluntad de Dios, estamos corriendo de la iglesia, estamos corriendo de la palabra de Dios porque no leemos la palabra de Dios, estamos corriendo de la oración, estamos corriendo de la convicción que Dios nos da del Espíritu Santo, dejándonos saber que cuando nosotros nos apartamos de los caminos de Dios, el Espíritu Santo nos está trayendo convicción, amén, hermanos, y nos está diciendo: estás mal, tienes que regresar para atrás a la voluntad de Dios. Iglesia, la verdad es que solo hay 2 barcos en la vida que tú te puedes subir. Te puedes subir al barco de la voluntad de Dios, o te puedes subir al barco de tu voluntad. Pero ya sabemos lo que a dónde nos lleva nuestra voluntad. ¿A dónde nos lleva, hermanos? A la muerte. En otras palabras, nos lleva al castigo de Dios. Quiero hacerle una pregunta a cada uno de nosotros sin tener que nosotros contestar en voz alta. Y esa pregunta es: ¿en qué barco estás navegando? Jóvenes, ¿en qué barco estás navegando? Jóvenes adultos,
¿en qué barco estás navegando? Hermanos adultos, ¿en qué barco estás tú navegando? Voy a compartir con ustedes algunas cosas que podemos aprender de la palabra de Dios y aprender de la vida de Jonás, que nos pueden ayudar para mantenernos en el barco de la voluntad de Dios. La primera cosa para poder saber esto es que tenemos que ver, en primer lugar, la rebeldía de Jonás. La rebeldía de Jonás. Jonás representa al cristiano que está corriendo de la presencia de Dios. La escritura que leímos en Jonás capítulo 1 del versículo 1 al 10 mencionó 3 veces, hermanos, que Jonás huyó de la presencia de Dios. Vaya conmigo, ahí en Jonás capítulo 1, vaya conmigo al versículo 3. ¿Está conmigo, iglesia? Ahí el versículo 3. Si hay alguien al lado de usted, hermanos, que no tiene la Biblia, y por favor, trate de acercarse a esa persona y ayudarle. Si usted ve a alguien al lado de usted que es nuevo en Cristo y es una nueva criatura en Cristo y está batallando, ayúdele a esa persona, ¿ok? Dice ahí en Jonás capítulo 1, y vamos a ir al versículo 3. Dice: Jonás se levantó para huir de la que, hermanos, digan conmigo, la presencia de Jehová. Entonces vamos a ir tantito después, y dice: entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de qué? Repitan conmigo, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Lejos de la presencia de Jehová. Entonces baje conmigo, por favor, hermanos, al versículo 10. Al versículo 10 de ese mismo capítulo 1. Y entonces dice ahí: aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían, lean conmigo, iglesia, huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Hermanos, ¿sabe por qué hay cristianos que al empiezo de su nueva vida en Cristo se gozan en servir a Dios, pero después de unos años se desaniman y corren de la presencia de Dios? ¿Ha conocido usted a alguno? Yo los he visto, pero hermano, yo lo he visto en mi propia vida, en mi juventud, tratando de correr de la presencia de Dios. Jóvenes, let me tell you something. How many of y'all 12 years old? Raise your hand. You're 12 years old. Raise your hand. I remember, hermanos, when I was your age, era su edad de ellos. Hermanos, me acuerdo que mi primer pastor de jóvenes era el hermano pastor Daniel Ortiz Jr., pastor ahora en Iglesia Bautista Fundamental en Louisville. Y me acuerdo, hermanos, cuando yo estaba bien emocionado que iba a ir con los jóvenes, y ya iba a dejar a los niños de donde yo estaba en la clase de niños, y me iba a ir a la clase de jóvenes. Y cuando yo iba a ir estaba yendo a la clase de jóvenes, yo pensé, hermanos, que todos los jóvenes eran espirituales. Y yo tenía una Biblia, hermanos, más grande que esta Biblia. Me acuerdo que era azul. Y yo tenía un foro en esa Biblia con un zipper, zipper, le cierre. Y tenía un cierre. Oh, hermanos, yo cuidaba esa Biblia. Yo leía esa Biblia. Era en inglés, hermanos, y a veces no entendía todo eso, hermanos. Pero, hermanos, tenía un colchón, ese forro, que la usaba como mi almohada. Y no me da vergüenza ahora. A lo mejor me daba vergüenza cuando yo era tu edad, más después cuando me rebeldé contra Dios a los 15, 16 años. Pero yo me acuerdo leyendo la palabra de Dios, no la entendía toda como eran los these and those, y yo no sabía todo eso. Pero me acuerdo cerrando mi Biblia en las noches, y hermanos, yo besaba mi Biblia. Y me acuerdo que la acostaba y me acostaba arriba de ella. Yo tenía un celo por Dios. Y me acuerdo cuando fui al departamento de los jóvenes, y me acuerdo cuando entré ahí, yo tenía mi corbata y tenía mi saco y eso, y empecé a ver que jóvenes, hijos de líderes en la iglesia, hermanos, no se ponían una corbata, no se ponían un saco. Me acuerdo que en esos tiempos eran los abrigos de leather, de cuero, de piel.
negros, como el Fans. ¿Se acuerdan del Fans, hermanos? Happy Days, One Day Tuesday. Vamos a dejarlo ahí porque voy a pensar, all right. Pero así estaban. Y hermanos, le decían el ayudante de ahí del pastor Danny que se vinieran a sentar enfrente y nadie se quería sentar enfrente. Y se quedaban los jóvenes allá afuera platicando de carros y de cosas y eso. Y hermanos, yo entraba con mi Biblia y se reían de mí en la misma iglesia, hermanos. En la misma iglesia. Y hermanos, eso me desanimaba a mí. Yo pensaba que esos jóvenes iban a ser maduros. Yo pensaba que iban a ser espirituales. Y hermanos, yo me sentaba en mero enfrente. Y a veces eran como unas 5 sillas. Sección de los muchachos aquí, sección de las muchachas allá. Y a veces, hermano, yo me sentaba solo, sin nadie, en la primera banca o sillas que tenía el pastor. Y cuando el pastor se subía y cantaba, yo cantaba, volteaba para atrás y había jóvenes que no querían cantar. Jóvenes que no traían su Biblia a la iglesia. Y a veces, hermanos, si no tenemos cuidado, nosotros ponemos nuestros ojos en el hombre. ¿Está conmigo, hermanos? Hay cosas comunes que desaniman a un cristiano, hermanos. Cuando tú empiezas en los caminos de Dios y tienes un celo para Dios, pero de repente pasa ese tiempo, hermanos, que no me gusta llamarle así, pero la luna de miel espiritual. Que entonces cuando empiezas a meterte en las cosas del Señor, empiezas a ver alrededor de ti que no todos son como tú piensas que deben de ser espirituales. Y tú sí estás tratando de servirle a Dios y no eres perfecto, pero estás tratando de servirle a Dios. Y a veces esas cosas, hermanos, nos causan a nosotros a correr de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ponemos nuestros ojos en el hombre. Jonás, hermanos, puso sus ojos en el pueblo de Nínive. La reputación de la gente de Nínive era que eran personas malvadas, perversas, no querían nada que ver con Dios. Y Jonás miró eso, miró su corazón, miró su actitud. Escuchó de su reputación y él dijo: yo no quiero ver nada con esa gente. Jonás no les tenía miedo, sino les tenía coraje, hermanos. Jonás no quería que fueran salvos hasta ese punto, hermano. Si usted estudia la palabra de Dios, él se enojó cuando Dios trajo un avivamiento a Nínive, porque almas estaban siendo salvas y todos fueron salvos, hermanos. Es un sábado sacrificio. ¿Quién se enojaría porque todos salieron, hermanos? Imagínense, ganamos a todo Dallas para Cristo. Y viene alguien para atrás diciendo: yo estoy enojado, tengo coraje. ¿Por qué? Porque Dios salvó a todos. Al contrario, yo creo que cada uno de nosotros estuviéramos contentos. Amén, hermanos. Amén. Si nos ponemos contentos por una alma, ¿qué tal de tantas almas que hay perdidas en Dallas? Hermanos, a veces eso puede suceder aún en la iglesia o en tu propio hogar. Miras las faltas y imperfecciones de otros y te desanima. Hay unos pasos que te llevan a este desánimo, hermanos. Primero sucede con una ofensa que alguien te hace en tu hogar o en la iglesia. Esto te lastima. Y hermanos, tengan cuidado lo que nosotros decimos. Amén, hermanos, porque nosotros podemos lastimar a personas. ¿Están conmigo, hermanos? Aún a veces, hermanos, dice: no hables mucho, pero a veces, hermanos, en no hablar ofende a una persona. ¿Está conmigo, hermanos? Y a veces, hermanos, nuestra reacción de nuestra cara. Y alguien viene y se sienta al lado de ti. Y yo sé, hermano, ya tenemos esta cara pintada como es hasta la muerte. Amén, hermanos. Pero a veces, hermanos, tenemos que quebrar ahí una sonrisa para que la persona que viene, y especialmente un visitante, no nos malentienda.
Nosotros ya nos conocemos entre nosotros. Sabemos nuestras facciones. Yo conozco al hermano Daniel. Cuando él pasa por mí y no me saluda, yo sé que ese muchacho es bien ocupado. Y él tiene que correr de un lado al otro porque tiene muchos ministerios en cual trabajar. Y si él me pasa por a mí, eso no me va a ofender a mí si no me saludó. Ya lo conozco. Él está corriendo como yo estoy corriendo de un lado al otro. Pero una persona nueva en los caminos del Señor no sabe. Una persona que viene a la iglesia no sabe eso. Por eso es bien importante que nuestros visitantes los saludemos de mano. Amén. No toma, pero no solamente un par de segundos. Nomás extender. Gracias, Dios lo bendiga. Vámonos. Pero regreso a esto. A veces eso puede suceder aún en la iglesia, hermanos, o en tu hogar. Mira las faltas y imperfecciones de otros y eso te desanima. Hay unos pasos que te llevan, como dije, a este desánimo. Primero, sucede que una ofensa te lastima. Llegas a tener un resentimiento. A veces lo guardamos adentro de nosotros. A veces no decimos nada. Solamente Dios y nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Y con el tiempo se vuelve en amargura si no lo perdonas. Mira, hermanos, la persona a quien nosotros lastimamos más cuando tenemos un resentimiento y amargura somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. La solución para eso es perdonar a aquel que nos ha ofendido. Si tu esposo te ha ofendido, perdónalo. Si tu esposa te ha ofendido, perdónala. Si tus hijos te han ofendido o padres te han ofendido a ti, perdónalos. Si entre ustedes jóvenes se han ofendido, forgive each other. Perdónense cada uno. Don't carry that in your heart. You're just hurting yourself. Colosenses capítulo 3, versículo 13 nos dice, hermanos, soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacer lo que, hermanos, vosotros. Hermanos, tanta escritura hay de perdonarnos unos a los otros, y especialmente en las epístolas, que muchas de ellas son directamente a la iglesia. Amén. Toda la palabra de Dios para nosotros, amén. Pero especialmente en esos lugares, Dios nos habla a nosotros de perdonarnos unos a los otros, porque Él sabe que en el hogar y en la iglesia es donde el diablo trabaja para desanimarnos y así alejarnos de los caminos de Dios. Y por eso Dios dice, van a haber ofensas en tu hogar, van a haber ofensas en la iglesia, pero sopórtalo y perdónalo, porque si no te vas a apartar de los caminos de Dios. Otra cosa común, hermanos, que estamos corriendo en la presencia de Dios, hermanos, que nos desaniman, es pensar que Dios no es justo. Jonás pensó que Dios no era justo con él. Jonás le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué me has escogido a mí de ir a Nínive? Mira, hermanos, la voluntad de Dios no siempre es fácil de hacer. No siempre nos agrada, pero siempre es para una buena causa que Dios tiene. Si usted no estuvo aquí el miércoles pasado, hermanos, yo prediqué sobre un mensaje. Lo quiero escuchar en YouTube. Vaya a IBFE y ahí va a encontrar predicaciones que se predican aquí. Escuche ese mensaje sobre la vida de Job. Isaías capítulo 55, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay cosas, hermanos, escuche bien, que nosotros no vamos a entender porque Dios las permite. Pero lo que sí tenemos que entender es que el camino y el pensamiento de Dios, escúchelo bien, hermanos, despiértese, es perfecto. Es perfecto. Cuando yo estoy sirviéndole a Dios y amando a Dios
y le estoy haciendo con todo mi corazón y Dios deja que una prueba o una tribulación suceda en mi vida, el común cristiano dice: Señor, pero ¿por qué si te estoy sirviendo? Pero el cristiano que conoce la voluntad de Dios dice: Señor, heme aquí. Señor, lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo. Te voy a dar una enfermedad, dame la enfermedad. Te voy a quitar un hijo, quítame un hijo. Te voy a quitar el trabajo, quítame el trabajo. Pero haz tu voluntad en mí. ¿Y cuántos cristianos, hermanos? Dios quiere obrar en nuestra vida, pero Dios quiere que obre a nuestra manera. Y Dios dice: no. El plan para tu vida ya lo tuve yo antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Y yo sabía lo que iba a suceder. No es un accidente. Dios no se descuida de nosotros. Amén, hermanos. Él no se descuida. Él sabe cada cosa que Él permite en nuestra vida. Mire, la tercera cosa por la cual a veces nosotros corremos de la voluntad de Dios y nos desanimamos, hermanos, y nos volvemos rebeldes, es por la pereza de continuar trabajando en la obra de Dios. Miren, hermanos, yo los amo a ustedes como pastor, y yo creo que ustedes me aman a mí. Amén. Uno que otro. Pero escuche bien, hay algunos de ustedes que ya se tienen que levantar. Están durmiendo espiritualmente. Y yo te amo como pastor, y no estoy aquí para ofenderte, pero estoy para tu propio bien. You gotta get up. Ya te tienes que levantar. Dios no quiere que tú nomás vengas a la iglesia y te sientes y escuches la palabra de Dios y no nomás estés recibiendo. Él quiere que tú vengas y trabajes en la obra de Dios y empieces a dar. Mira, hermanos, muchos de ustedes tienen a hijos sentados aquí, pero ellos son limitados en trabajar la obra de Dios por usted. Y un día usted va a levantar eso, porque sus niños ya están creciendo. Nomás tiene 12 años de edad. Miren, hermanos, aquí en 3 años él va a conocer lo que la droga es. Él va a conocer, y lo voy a decir tal como es, lo que el sexo es, porque ya lo saben en la escuela pública. ¿Y sabe por qué? Porque tienen un teléfono que usted no tiene idea, ya lo están viendo. Porque usted no vigila con quién están hablando y de qué están hablando. No es nada nuevo. Antes esa palabra era ahora, hermanos, es tal como es. ¿Y sabes por qué? Porque ya algunos de ellos están agarrándose en la escuela pública y aún en la escuela cristiana. Y eso no deja de la propiedad de la iglesia. Y usted está durmiéndose, no sirviéndole a Dios. Y viene y está sentado o sentada, y hasta escogemos cuáles servicios vamos a venir, pero lo va a levantar un día cuando ese muchacho diga: yo quería hacer más para Dios, pero no podía porque tú eras mi transportación. Y un día vas a ser: pastor, ¿puedo tener una junta con usted? Y le dice: sí, hermano, quiero ayudar. Y ese muchacho ni va a querer sentarse conmigo ahí, cuando antes él quería seguirme a mí. O líderes, él quería ir a esa conferencia, él quería ir a este campamento. Pero no, mijo, no hay dinero. ¿Por qué? Tenemos que pagar el cable de la televisión. Tu cable de DirecTV o lo que sea, hermano, ¿vale más que la alma de tu hijo? Dale conmigo, amén, hermanos. No venir los miércoles a la iglesia porque estamos muy cansados, cuando debemos traer a nuestros hijos. Escúcheme, lo estoy hablando de amor, hermano. Está con alguien. Yo no estoy enojado con nadie. Te estoy tratando de levantar porque estás dormido. Así cuando tú quieres levantar a tu hijo: hey, levántate, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a una educación. Te estoy tratando de levantar para que escuches la palabra de Dios y seas educado para que Dios bendiga a tu familia. Oh, pastor, mi hijo o mi hija no va a ser un predicador. No estoy diciendo eso, le llama a Dios. Usted y yo no le llamamos. Pero Él, lo que Dios quiere de cada uno, sea predicador o sea un ingeniero, no importa. Él quiere que con nuestra vida le honremos a Él. Pero no vamos a saber eso si no vinimos a la iglesia, si no los traemos a la escuela dominical, que escuchen.
Si no los traíamos, hermanos, fielmente cada domingo a la iglesia. Si no vinimos los miércoles. Si no los empujamos a ir a ganar almas. Es que no sé, nadie sabe cuándo va a ganar almas. Pero así aprendemos. Pero estamos viendo el tiempo y le estamos viendo su estatura y tú lo juzgas porque es un niño ahí chaparrito, pero mira, hermano, su mente ya está más grande que tú lo imaginas. Tenemos una pereza espiritual. Y hermanos, quiero decirte a ti, hermanos, con todo mi corazón, con todo mi amor que te tengo a ti, hermano. Hay algunos de ustedes que antes servían a Dios, estaban en el fuego para Dios. Ahí te ponías como mujer, te subías a un autobús, ibas a ganar almas. Ya tienes más de un año no haciéndolo, hermanos, y tus hijos te están viendo a ti. Y te estoy suplicando que te despiertes por el bien de tu familia. Porque esa niña un día, hermanos, va a salir así de un incrédulo pagano que la va a maltratar y la va a cachetear. Cuando esa niña estaba tratando de hacer la voluntad de Dios, pero tú lo frenaste porque te vieron a ti. Papá no va, ¿para qué voy? Me encanta ese canto. Y yo no sé si me acuerdo muy bien. ¿Lo quieres cantar conmigo? I know I'm putting you on the spot. Juanito, Juanito, hoy es domingo, la clase va a comenzar. Juanito, despierta ya, porque nos vamos para la escuela dominical. Mamita, no me despiertes, si acaso papá no va. La iglesia no es para él, yo tampoco voy si no va papá. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuántos no se sabían esa? Ok. Las que se los deben aprender son los que no están viniendo a la iglesia fielmente. Entonces dice el papá: Juanito, lo he oído todo, perdona mi falsedad. Juanito, despierta ya, porque nos vamos para la escuela dominical. Toda la familia contenta va para la escuela dominical. Y el maestro de Galilea desea con regalos para la escuela dominical. ¿Regalos? Sí. Ahí te da una menta. Amén, hermanos. I'm sorry, hermanos, pero yo como pastor a veces me estoy durmiendo espiritualmente. Me tengo que despertar y decir: hey, you got to do more for the Lord. Tienes que hacer más para el Señor. Mira a tus hijos, mira a Isabela, ya tiene 16, va a cumplir 17 años. La llevé el otro día para que fuera a buscar un trabajo. Old Navy. Y hermanos, mi camino para allá, a las 5:30 de la mañana, estaba diciendo: mi hija, el Espíritu Santo me dijo: dile el ambiente que hay en los trabajos. Y mi hija, tú vas a escuchar cosas, tú vas a ver cosas, te van a estar empezando a preguntar: ¿y por qué te pones faldas todo el tiempo? ¿Y por qué no escuchas esto? Hey, te invito acá a este baile. Hermano, no podemos esconder nuestros hijos del mundo, pero tampoco se lo tenemos que tirar a los leones de este mundo. ¿Están conmigo? Tenemos que preparar su mente y su corazón. Pero cuando nos ven a nosotros, que nosotros estamos bien desganados en los caminos de Dios, mira, el diablo está así: tráemelos, como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, la vida cristiana no es una vida cómoda, sino es una vida de acción. Hay trabajo que hacer, hay batallas que pelear, hay almas que rescatar, hay sacrificios que ofrecer. Hoy en día, hermanos, nosotros los cristianos aún tenemos ese orgullo: soy bautista independiente fundamental, pero de independiente y fundamental no tenemos nada. Pertenecemos solamente a un nombre, pero no cumplimos con lo que ese nombre, no reflejamos lo que ese nombre significa.
Cristiano desanimado que deja las cosas de Dios, no precisamente dejó a Dios por causa de alguien o algo, sino que ya había dejado a Dios tiempo atrás cuando dejó de caminar con Dios. El barco equivocado de Jonás. Sabemos que Jonás se había subido al barco equivocado porque estaba corriendo de la presencia de Dios. A principio el viaje se sienta bien. Jonás se había bajado, dice, al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermanos, el barco equivocado siempre se siente bien al principio. Aceptaron a Jonás cuando entró a la barca. El mundo siempre acepta al cristiano que está fuera de la voluntad de Dios. Y como, hermanos, nos hace bien tontos Satanás a nosotros. Sabes que acá los del trabajo me tratan más mejor que los de la iglesia. Lamentablemente juzgamos a toda la iglesia por 1, 2, 3 ahí en la iglesia que son carnales, en vez de ver, ¿y los espirituales? ¿Qué tal de ellos? ¿Por qué siempre llevamos la culpa a aquellos que estamos tratando de servirle, agradarle y vivir una vida santa, agradable a Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir por causa de 1, 3, 4 en nuestra iglesia, que sí, te voy a decir, son bien cabezones? Y no me tome mal, pero a veces algunos tienen un tornillo ahí suelto, que no miden su lengua como hablan, porque los tenemos aquí en la iglesia, hermanos. Todo, dice la palabra, torpes para hablar y ofenden, hermanos. Y yo te pido perdón por ellos y quisiera saber quién ellos son para ayudarles a ellos. No les voy a caer a palo, no. Le voy a decir, hermano, así no se habla, hermana, así no se comporta uno. Especialmente son líderes en nuestra iglesia. Déjame saber. Aceptaron a Jonás. Sansón fue aceptado por los filisteos, pero solo por una temporada, mientras figuraban dónde estaba la fuerza que Dios le había dado. Moisés reconoció que el gozo del mundo de Egipto era temporal, dice Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites. Deleites quiere decir placer de ánimo y de los sentimientos temporales del pecado. Let me tell you something. Sin feels good. I didn't say sin is good, teenagers. Sin feels good. But it's seasonal. That's right. Amen. Mira, it tastes good. Sin tastes good. But at the end, brings you death. Yes, sir. Yes. No quiero envolver lo del mundo y deportistas y políticos. Let me tell you, Kobe Bryant. Did you all hear about Kobe Bryant? I pray for his family. I'm very sensitive in this. Kobe Bryant last night, or the day of yesterday, died in a helicopter crash. Okay? Well known, famoso. Kobe Bryant, ustedes lo han visto, aunque no sigan deportes. Un hombre famoso, millones de dólares. Reconocido por todo el mundo. Dios no tiene acepción de persona. Mira, hermano, los cristianos que se van de los caminos de Dios tienen dinero, sí, tienen reconocimiento y están viviendo la vida y tú lo miras y quieres ir para allá, pero tarde o temprano se van a encontrar con Dios, porque nadie de nosotros juzgamos con Dios. Y especialmente al cristiano, porque dice al cristiano, estás dando una mala reputación, estás pisoteando mi nombre, y otros no vienen a Cristo por tu hipocresía y tu pecado. Y Dios dice, ¿sabes qué? Now it's you and me. I don't care if you have money, no me importa si tienes dinero, fama, poder, influencia, todo eso. Nadie puede contra Dios, hermanos.
Nobody can beat God. El barco pasó por una tempestad que sintió que se partía. Jonás pensó que él tenía control de su vida, pero pronto se dio cuenta que Dios es el que tiene control de todo lo que rodea su vida. Cada persona tiene la libertad de escoger su barco, pero Dios tiene la autoridad de escoger la tempestad. Los marineros se le voltearon a Jonás porque había traído el castigo sobre ellos. Cuando nosotros corremos de la presencia de Dios, el castigo no solo cae sobre nosotros, pero también sobre otros. Y esos otros son los que Dios usa para voltearnos contra nosotros. Mira, jóvenes adultos, you want to leave God. ¿Quieres dejar a Dios por ese muchachito mundano? ¿Quieres dejar la voluntad de Dios por esa muchachita mundana? Y a las otras que están esperando en Dios en la iglesia, sirviéndole a Dios, esperando en Dios que Dios un día le traiga un hombre de Dios, y ahí están y se burlan de ellas. ¿Qué? ¿You're still at church? ¿Todavía estás en la iglesia sirviendo a Dios? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y no te has casado? Mira, yo te puedo, I can introduce you to someone else. En la iglesia, pues esos muchachitos no, se duermen en la predicación. Come, ven. Pero de repente encuentras, ¿y dónde está el marido? Where's the father's baby? What happened to your Facebook full of pictures of lovey-dovey and where's the guy at? Where's the girl at? Se te voltearon, porque Dios sabe cómo voltearnos al mundo contra nosotros. Y a Jonás le volteó los marineros y dijeron, te invitamos, pero sabemos que tú no eres de nosotros, porque hermano, nosotros no somos de este mundo, somos de Dios. Este mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Mi hogar es celestial. Y último, el arrepentimiento de Jonás. El arrepentimiento de Jonás. Tomó unos pasos para que Jonás se arrepintiera de su rebeldía. Y hermanos, todos podemos voltearnos de nuestra rebeldía. No todos nos podemos arrepentir. No fue la lección eso hoy. Arrepentimiento. Primero, hermanos, Jonás reconoció que él era un hebreo. Versículo 9. Nos vamos a ir a leer la escritura. Él aceptó que él le pertenecía a Dios. Hermano, ¿sabe qué, hermano? Usted y yo no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Dios. Dijo, soy hebreo, reconozco eso. Ya, tenemos que levantarnos y decir, Christians, hey, listen up, teenagers, I'm a Christian. You shouldn't be ashamed in a public school saying I'm a Christian. Yeah, I go to Iglesia Bautista Emanuel, Fundamental Emanuel, and I'm proud to be a Christian. I dress like a Christian. No, don't touch me. I'm a Christian. We can have a good spirit. Don't walk like this. I'm a Christian. Put a smile on your face and say, look, I'm a Christian. I'll invite you to church. Do what this little boy did and his sister. Bring all their neighbors to church. Dile a tus primos, say, no, I don't want to hear that garbage. Tus primitos que andan en el mundo, hey, te amo, te aprecio como primo, pero sabes que no quiero escuchar la basura que tienes ahí tocando. No quiero ver las películas sucias que estás viendo. No quiero amistad. Hey, join us in Facebook and Instagram. Look, this group messaging entre nosotros. Let's play video games together. You're not a Christian. I have no business with you. I love you. Like someone loved me. Alguien me amó a mí, me trajo el evangelio. Yo estaba perdido, pero no tuvo compañerismo conmigo. Es tiempo que cristianos, hermanos, que nos pongamos bien los cinturones, nuestros pantalones. Y digamos, somos cristianos y somos contentos de ser cristianos. Algunos de nosotros no podemos esperar a salir de esa puerta, meternos y quitarnos la corbata, hermanos. Y quitarnos el uniforme que presenta. Porque ahora, cuando llegue, mis vecinos van a saber que fui a la iglesia. La familia va a saber,
No, y ahí dejamos el zacate a salir, hermano, a unos hombres, hermano. Están conmigo, hermanos. No, yo me he visto como cristiano. Hey girls, how are you when you go to public school? Sales a la casa con una falda, pero te metes con pantalones a la escuela, trying to hide your identity, who you are, the uniform of God. Hey guys, yeah, you look like a Christian here, but how do you talk in school? ¿Cómo te comportas en la escuela? Sea cristiana o sea mundana, sea pública, ¿qué importa? La segunda cosa, le confesó a los marineros que estaba corriendo de Dios. En versículo 10, él le dejó saber al mundo que él estaba mal con Dios. Y hermanos, mira, les voy a decir una cosa. El pedir perdón, hermanos, no es, Señor, perdóname de mis pecados, amén, ya estoy bien contigo. No, es de ponerte en tus rodillas y confesar cada pecado que tú has cometido a Dios y arreglar cuentas con Dios. Así como un padre como un hijo con un padre que le dice, se sientan y arreglan cuentas, dicen, Mom, I did this wrong, yo hice esto mal, yo hice esto mal, yo hice mal, papi, mami, perdóname. Let me tell you, jóvenes, some of you have a hard heart. Tienes un corazón bien duro, que cuando ofendes a tu papá y tu mamá, y especialmente tu mamá, y ella llora, o tu papá y tiene un infarto porque tiene un ataque al corazón por el coraje que le haces pasar, you just come over there, I'm sorry, Dad, I'm sorry, Mom. That's not genuine. That's not true. A genuine, it comes from the heart. Sometimes tears come from your eyes. And you say, sorry, Mom, sorry, Dad, te he quebrado el corazón. Discúlpame, quiero cambiar, ayúdame, ora por mí. La tercera cosa, Jonás aceptó que era su culpa porque había pecado. Versículo 12. No le echó la culpa a nadie más sino a él. Mira, hermanos, ya necesitamos, hermanos, de parar, echarle la culpa a otras personas porque nosotros nos hemos alejado de la presencia de Dios. Oh, es que mi esposo no me apoya. Pues tú ven a la iglesia si tu esposo te permite. Oh, mi esposa no me apoya. Tú ven a la iglesia si tu esposa no te apoya, hermano. Parents, they're not Christians, and I don't come like other kids come with their parents. It doesn't matter. You come to church. Padres con hijos rebeldes, ay, pastores que no quieren venir. Hey, es no que quieran venir, tráelos a la iglesia. Les tienes más temor, hermanos, al gobierno cuando tus hijos no quieren ir a la escuela, ¿verdad? Porque viene viene el gobierno hacia ti y te dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a quitar los hijos. No dicen, no, hombre, te vas a ir a la escuela y si tengo que perder de trabajar, te voy a llevar ahí. Pero a veces, hermanos, tenemos más lealtad al mundo que tenemos a Dios. Y no debe de ser así, mis hermanos. La siguiente cosa que él hizo es que él aceptó su castigo en el vientre del pez, en versículo 17. Las consecuencias de nuestro pecado es parte de nuestra reconciliación con Dios para no volver jamás a cometer el mismo pecado, y debemos de aceptarlo, hermanos. La siguiente cosa que hizo después de eso, arregló cuentas con Dios durante el castigo. Tu vida, hermanos, no cambia para el bien hasta que tú arregles cuentas con Dios. La siguiente cosa que hizo después de eso, Dios quitó el castigo en capítulo 2, versículo 10. Dios es justo para perdonarnos, pero Dios sana la herida. Pero escuche bien, hermanos, Dios sana la herida, pero Dios no borra la cicatriz. ¿Están conmigo, hermanos? Ay, yo voy a ir al mundo como quiera, regreso para atrás para pedirle perdón a Dios y sigo adelante. No trabaja así. Dios te castiga, y cuando tú pides perdón, Él te perdona. Pero acuérdate, hay cicatrices que tú dejas, y esas Dios no las borra, y a propósito te las deja para que otros y tú mismo te recuerdas, no quiero regresar para atrás a hacer ese pecado, y para que otros miren de ti, no, man, I don't want that. La siguiente cosa, hermanos, es que Dios le dio otra oportunidad en capítulo 2, versículo 1 al 2. Vez tras vez
De Génesis a Apocalipsis vemos como Dios es un Dios de muchas oportunidades. La siguiente cosa, Jonás volvió a Nínive, capítulo 2, versículo 3 al 4. Hermano, escuche bien. Vuelve a la voluntad de Dios, aunque tú te sientes que no es agradable. Y por último, hubo grandes resultados. Capítulo 2, versículo 10. No es por nuestras fuerzas que se hace la obra, pero es por el poder de Dios y nuestra disposición. Conclusión, hermano. El mensaje que yo he predicado es, dice pastor, no sé la última vez que lo vi así tan emocionado y quizás enojado. Yo no estoy enojado, hermanos. ¿Está conmigo? Yo no estoy enojado. Pero a veces, hermanos, tienes que llamarle al pueblo de Dios. Hey, es tiempo de levantarnos, hermanos. Es tiempo de despertarnos. Yo como pastor, por eso le llaman pastor. Yo no soy su pastor, su gran pastor. Dios es su pastor. Cristo es su pastor. Y ustedes son ovejas. Y así como el pastor, cuando está viendo que una oveja se le está yendo por ahí, ¿qué tiene él, hermano? La vara. Y él no tiene la vara para estar, dale. Aunque a veces. No. Usted ve la vara que tiene, ¿cómo se llama? Un ganchito. ¿Sabe para qué ese ganchito es? Ustedes que han trabajado con animales, ¿sabe para qué es? Para agarrarlos de la nuca, el cuello, y mira, y traerlos para atrás al camino. Y a veces no es agradable para la ovejita, pero es necesario. Y a veces el pastor tiene que, hey, hermano, ¿qué pastor me tiene el cuello? No, no te quiero buscar. No te quiero desanimar. Te quiero despertar. ¿Sabe por qué? Porque un día yo también estuve donde usted estuvo, después del colegio bíblico, y me senté la gran cosa. Tengo un diploma. No lo estoy usando para nada, porque estoy dormido ahí. Empiezas a dejar un puesto en la iglesia, paras de cantar como yo paré de cantar. Empiezas a poner excusas que me están haciendo trabajar más horas, pastor. No te están haciendo trabajar más horas. Quieres trabajar más horas y dejar la obra de Dios. Pastor, es que tengo esta necesidad. Todos tenemos necesidades, pero la más gran necesidad que uno tiene es su relación con Dios. Y hermanos, gracias a Dios por un pastor que me agarró y me dijo, hey, si tú no te mueves rápido y sales de esta iglesia para ir donde Dios te llamó a ir, te vas a morir y ya no vas a estar en esta iglesia, porque te estoy viendo poco a poquito te estás yendo de los caminos de Dios. Gracias a Dios por pastores que nos llaman la atención con amor. Y a veces, hey, ¿qué estás haciendo, hermano? ¿No te vi en la iglesia? No, hermano, no está bien eso. Vuelve para atrás al redil. Okay? Dios quiere bendecir tu vida. Padre, gracias.